Que les cuente Entonces, ¿quiénes eso. somos? Es una organización constituida por la Universidad de los Andes y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El propósito es mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables y con potencial de desarrollo mediante proyectos de ingeniería. Más o menos en el año 2007-2008, la Universidad de los Andes, en alianza y en el constante trabajo que ha venido haciendo con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se vieron dos fortalezas de ambos lados. Uno, toda la parte de investigación y de tecnología que tenía la Universidad de los Andes desde la facultades de Ingeniería, y todo el potencial que tenía la Corporación Universitaria Minuto de Dios en cuanto a todo lo que es el tema de territorialización y todo el tema. Entonces nos hacen la invitación y se crea el grupo de Ingenieros Sin Frontera Colombia. Este es un grupo que es de trabajo interinstitucional que desarrolla proyectos de investigación aplicada en dos temas principalmente: agua y emprendimiento, con el fin de generar espacios de aprendizaje activo para sus estudiantes y construir oportunidades de desarrollo con las comunidades que participan como beneficiarios o investigadores. Entonces tenemos unos objetivos claros. Uno, el reconocer el aporte de la ingeniería en el mejoramiento de calidad de vida de las comunidades vulnerables. Uno de los aspectos aquí bien importantes del grupo de Ingenieros Sin Fronteras es cómo desde la ingeniería podemos entrar a buscar soluciones, y soluciones realmente a esas personas que están vulnerables. Tenemos por otro lado la identificación de problemáticas propias de comunidades vulnerables, de oportunidades de intervención desde la ingeniería. Entonces, a partir de las investigaciones de los estudiantes de las dos universidades, se empiezan a identificar esas problemáticas y qué potencialidades desde la ingeniería se pueden entrar a solucionar. Aplicar conocimientos de ciencia y tecnología en proyectos que atiendan problemáticas de impacto social y trabajar en equipos multidisciplinarios para la concepción. No solamente Ingenieros Sin Fronteras vamos a trabajar los de ingeniería, sino que es claro la intervención que se hace desde los programas de trabajo social, de comunicación social y todo, que son bien importantes para poder generar esa multidisciplinariedad que se necesita. Entonces, son dos puntos los que se entran a trabajar. Uno, que es la gestión del agua, que es uno de los proyectos que en este momento estamos trabajando fuertemente, que son proyectos y propuestas de solución que permitan atender alguna problemática en el tema de acceso o calidad de consumo de agua en la población. Entonces, tanto que trabajamos en el tema de calidad como de acceso a esto y de reducción de consumo. Y gestión de emprendimiento comunitario y negocios verdes, que fue un proyecto que tuvo mucha fortaleza en el año 2014, que son proyectos y propuestas de solución que permitan consolidar modelos de negocios comunitarios autosostenibles. Entonces, hablando un poquito de la historia, de lo que ha sido entonces, el primer trabajo que se hizo fue a partir de la invitación de un líder comunitario de la problemática que se había estado teniendo sobre la calidad de agua en el municipio de Guayacán de Siquima, exactamente en la vereda de Torres, en donde decía: mire, sí, aquí podemos tener buena cantidad de agua, pero desafortunadamente no tenemos calidad. Y se comienza un trabajo con los estudiantes universitarios en todo lo que fue el trabajo de desarrollar filtros con materiales de la misma región, enseñar a manejarlo y a cuidarlos a las propias comunidades. Este proyecto en el 2009 se presentó a Mondialogo y tuvo un premio internacional. Luego, este proyecto se replicó en Pochuelo y en Comarande y Cononzo. Hoy en día el proyecto se está liderando con la Fundación Canguro y se está trabajando en dos países de África, en donde se ha hecho esta réplica, y desde acá, desde Ingenieros Sin Fronteras Colombia, se ha hecho un trabajo con las madres con problemáticas de acceso de agua de calidad general. Tenemos empieza la intervención en una provincia al oriente de Bogotá que se llama el Guavio. El Guavio tiene unas características muy especiales, que provee el 70% del agua potable a Bogotá. El 20% de la energía eléctrica del país se produce en esa región. Es una región que tiene unas riquezas muy grandes
a nivel de riqueza ecoambiental. Está el páramo de Chingaza, está la misma represa, están los ríos. Entonces hay un gran interés en esta región de cómo esa región está empezando a tener un crecimiento turístico, económico y demás, pero cómo empezamos a mirar que ese impacto no empiece a dañar todos estos lugares ecosistémicos. Entonces aparecen dos proyectos que se presentan a recursos de regalías. Uno es el proyecto de fortalecimiento de negocios verdes comunitarios de la región del Guavio, que se presenta bajo la plataforma de proyectos del Parque Científico de Innovación Social. Y tenemos el otro proyecto que se llama el de gestión del recurso hídrico en la Sabana Centro y Guavio, en donde se busca la reducción del consumo de agua, que ahorita más adelante voy a entrar a trabajar. A partir de esto, pues hay unas competencias que se desarrollan dentro de los estudiantes universitarios, a partir de unas competencias que define ABEL para la acreditación de alta calidad, que es el de diseñar sistemas o procesos para la toma de decisiones con restricciones reales para satisfacer las necesidades económicas, sociales, ambientales, políticas de salud y de seguridad. Es claro que es enfrentarse a realidades complejas. Tenemos la otra, que es la habilidad para operar en equipos multidisciplinarios. Como les comentaba, el trabajo es con diferentes entes de conocimiento. Tenemos la habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Desde los estudiantes formulan desde sus cursos, desde sus proyectos de grado, unas problemáticas que van a entrar a solucionar y adquirir los conocimientos para comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global, ambiental y social. Entonces voy a hablar de la primera experiencia, la del año 2014, que es el fortalecimiento de negocios verdes comunitarios de la región de La Guajira. Ambos proyectos que voy a tocar se trabajan con estudiantes de instituciones de educación media. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de esto? Porque es de ahí donde nosotros empezamos a ver que se debe empezar a sensibilizar en todos los temas de ciencia, tecnología e innovación, que son ellos los que en un futuro tenemos que buscar cómo se quedan en sus regiones a solucionar sus problemas y a buscar oportunidades desde sus propias regiones. Porque uno de los temas que fueron muy claros es que los estudiantes terminaban su grado 11 y inmediatamente migraban a la ciudad. Y no precisamente a engrosar a la lista de desempleo en las grandes ciudades con todas las potencialidades que existen en la región. Entonces aparece este primero, que es el de región de negocios verdes. Este proyecto, como les comentaba, este se presentó bajo la plataforma de Parque Científico e Innovación Social de Uniminuto, en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca. Esta es la única secretaría que existe a nivel nacional, que se creó en el gobierno pasado y pues que buscó cómo fortalecer toda la presentación de todos estos proyectos. Y Ingenieros Sin Fronteras Colombia, que es quien formuló ambos proyectos. Entonces tenía unos objetivos muy claros de este proyecto, que eran 35 unidades productivas fortalecidas como negocios verdes comunitarios, 350 estudiantes de grado 10º y 11 formados en ciencia, tecnología e innovación, y se trabajaba en 3 municipios principalmente: Huasca, Gachetá y Junín. 3 municipios con 3 contextos totalmente diferentes. Huasca, antes del páramo, tiene un contexto ya es más reconocido a nivel de la región, es un municipio que se convirtió en descanso de fin de semana de las familias de Bogotá, entonces hay muchos condominios y demás. En cambio, al otro lado del páramo, Gachetá y Junín, con todas las riquezas y todo, tienen una cantidad de problemas identificados. Entonces aparece, voy a hablar, me voy a centrar realmente en cómo fue el trabajo STEM alrededor de este proyecto. Entonces, el componente que se presentó a regalías decía formación de estudiantes de los grados 10º y 11 en ciencia y tecnología. El objetivo decía fomentar la ciencia, tecnología, innovación y el emprendimiento a través de las herramientas que complementen la formación académica y el desarrollo empresarial de la educación
secundaria y sean pertinentes para mejorar y hacer competitiva la red. Y el entregar era programa donde los estudiantes de secundaria son parte del equipo de soporte de ciencia y tecnología de los productos y servicios complementarios de la ruta del agua. Se habla de ruta del agua porque es uno de los proyectos que se ha visto que puede ser muy prioritario en turismo alrededor de esta región. Entonces aparece la primera estrategia en desarrollo con estos estudiantes y fue el taller de innovación acción. Este taller tenía como objetivo desarrollar conceptualizaciones y procedimientos que promuevan el conocimiento, la observación y la reflexión y análisis y la creatividad que conlleva a los estudiantes a observar de forma diferentes escenarios cotidianos de su contexto y a partir de esta visión proponer diferentes alternativas de mejoramiento de ambientes. Todos los estudiantes empezaron a presentar dentro de los talleres que se empezaron a trabajar problemas reales, todos los problemas reales que tenían las propias unidades de negocio, tenían ahí. Entonces, inmediatamente empezaban en diferentes talleres, lo que duró 8 semanas, 8 clases, la identificación de los problemas de los negocios por grupo. Luego, ellos identificaban esos problemas a partir de diferentes charlas, contextos de empresarios y demás, y se repartían esas problemáticas entre ellos mismos y empezaba a mirar a ver qué tipos de soluciones, lluvia de ideas en las soluciones del tema. Entonces, a partir de esas ideas, ellos hacían una especie de historieta para identificar cómo podría ser la solución y llegaban a una socialización. Y había un tema muy importante que empieza uno a sensibilizar a estos estudiantes, es cómo empezar a identificar los actores o las redes para empezar a identificar. Esto se hizo por medio de un taller con los Tangram, en donde los estudiantes se les pedía armar estos mismos instrumentos a partir de identificar quiénes eran los aliados estratégicos de este tema. Un taller que a los estudiantes les gustó mucho y tuvo un impacto muy positivo cuando se hizo la evaluación de cómo empezaron a identificar esa importancia en el tema. Luego viene de estos talleres un tema que se llama, un ejercicio que se llamó el laboratorio de las soluciones verdes. En este se unieron en la granja del Padre Luna, en el municipio de Huasca, los estudiantes universitarios, los empresarios y los estudiantes de grado 10º y 11. Y se armaron 30 grupos de trabajo. En cada grupo de trabajo había estudiantes universitarios, había estudiantes de colegio y los empresarios. Identificaban unas problemáticas y tenían que proponer un proyecto para la solución. Salieron 30 ideas, de las cuales entre ellos mismos escogieron 10 y que se desarrollaron durante el segundo semestre. Entre ellos fue todo el tema del desarrollo de la quinoa, desarrollo de una ruta agroturística, el desarrollo de productos derivados de la miel, que fueron bien interesantes en el tema. Y por último, con este grupo de estudiantes se desarrolló un programa que se llamó la excursión de cercanía. Es como ellos mismos, yo creo que a todos nos pasa, no conocemos lo que está a 2 kilómetros de distancia de nosotros. Entonces a ellos se les llevó a hacer un recorrido de toda la región, de todas las agroindustrias, de todas las diferentes empresas que existían, de los diferentes sitios turísticos, para que ellos empezaran a reconocer que estando en la región hay una riqueza, que hay mucho por donde trabajar, y en el cual, en un trabajo que se hizo de campamento de 2 días, los estudiantes sacaban un informe en el cual identificaban, oigan, ¿en qué me puedo quedar haciendo en la región? Y todo esto a partir de la observación, a partir de qué ven, cómo está viendo, qué propone, cómo puede solucionar, y todo como resultado de ese ejercicio que se hizo del taller de innovación acción. La otra experiencia que viene en este momento y en que estamos trabajando en los años 2015 y 2016 es el fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico usando técnicas participativas y tecnologías de las provincias y tecnologías de la información y la comunicación TICs en las provincias de Guavio y Sabana Centro de Cundinamarca. Las organizaciones, aquí este proyecto de Ingenieros Sin Fronteras también se presenta en alianza con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con
unión de las dos universidades, Uniandes, Uniminuto, y dos aliados muy estratégicos en este tema. Inalambia, con todo el tema de las técnicas de participativas, y Corpo Guave en el apoyo de toda la parte de gestión ambiental y de apoyo con todos los programas que ellos tienen de los colegios para el desarrollo. Entonces, vienen los componentes, viene un proceso de implementación, viene todo el proceso de implementación de las tecnologías y herramientas del recurso eficiente del recurso hídrico, un programa de formación. Este programa de formación va dirigido a los docentes, que son claves dentro del desarrollo de los trabajos que se hacen en cada uno de los municipios. Tenemos un sistema de formación interactiva, que es una plataforma donde los estudiantes ingresan, reportan, juegan, demás, y la participación en la meta son 1.500 estudiantes de instituciones de educación media. Entonces, la ruta de trabajo es el primero, la integración de los PRAE con los colegios. Cada colegio tiene que tener su proyecto ambiental, como a partir del proyecto de gestión de recursos hídricos lo integramos a los PRAE, ayudamos a generar un objetivo muy fuerte dentro de este desarrollo para que se convierta en un lineamiento de trabajo mismo del colegio. Comienza entonces todo el tema del desarrollo de la plataforma. Este desarrollo de la plataforma lo llamamos en el trabajo con los estudiantes la Liga del Agua. Este proyecto lo que busca precisamente es que los estudiantes ingresen, interactúan, tienen trivias y entran a reportar diariamente su consumo de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las problemáticas que empiezan a darse cuenta y que son alternativas de solución con los docentes? La mayoría de los estudiantes de las regiones rurales no tienen contadores de agua. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos puedan calcular? Entonces comienza todo el proceso de las mediciones, volúmenes, de cómo tomar caudales y demás, que empiezan ellos a identificar, porque quienes reportan y cuando empiezan a haber unos incentivos quincenales, mensuales, para que ellos empiecen a trabajar. En esta estrategia, obviamente, lo que se busca es que los estudiantes empiecen a identificar cuáles son esos mayores consumos que existen de agua en sus viviendas para poder eliminar. Entonces, la pregunta que siempre hacen: ¿por qué trabajar un proyecto de recurso hídrico en una región rica en agua? Precisamente por lo mismo, porque es que muchas veces cuando existe riqueza alrededor, se piensa que se puede derrochar y desafortunadamente es cuando comienza el deterioro. Entonces viene todo ese proceso de sensibilización a lo que tienen ellos ahí. Entonces, los resultados: hay 1.708 estudiantes inscritos de los 1.500 que era de meta, pero que hasta el año pasado, a diciembre de 2015, 1.427 habían entrado a interactuar. Entonces sí ha habido una participación activa por parte de los estudiantes. Claro, para poder lograr eso, toca el tema de incentivos, toca el tema de un trabajo diario. En el proyecto tienen unos gestores en el territorio que están en proceso, en constante acompañamiento a los profesores y los estudiantes de los colegios. Para el 2016 viene un tema bien interesante, precisamente no alcancé a incluirlo, ayer me llegó, ya empezó a llegar los primeros diseños de dispositivos de ahorro de los estudiantes. Entonces, como ellos desde el colegio, a partir de un concurso que va a haber entre colegios, entre salones y todo, ellos van a empezar a diseñar dispositivos de cómo ahorrar agua. Entonces viene todo ese proceso de investigación, qué dispositivos existen. Entonces, ayer precisamente había uno donde pues planteaban recoger el agua lluvia, pero lo llevaban a la lavadora, pero el agua de la lavadora entonces lo llevan a sanitario. Para uno posiblemente dice uno, listo, eso ya es muy normal, el reciclaje del agua y todo eso, pero cómo a partir de los estudiantes comienza ese trabajo, de decir, bueno, cómo empezamos a generar dispositivos realmente innovadores y demás, y empezar a aplicar ciencia en una realidad, y más ahora que estamos viviendo este proceso de sequía que realmente se ha vuelto
¿Cómo podríamos entregar esa última parte del mensaje que tú quieres dejar en diversas fronteras sin que sientas la presión del tiempo? Ya está. Cantando una llama. No, pues entonces el tema es que cualquier trabajo que se vaya a hacer, todo proyecto que uno desarrolle, sí tiene que estar muy involucrados los estudiantes de colegio. Realmente es importante que a partir del cambio de chip, digámoslo como se dice en el argot, de cómo empezar realmente a generar cambios para un futuro. Y pues claro, es importante todo lo que es el vínculo de los padres de familia, es muy importante todo lo que es el apoyo de los docentes para poder lograr con éxito todos estos desarrollos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Creo que ha sido un panel bastante enriquecedor. Vimos visiones separadas, conectadas, integradas, vimos desde perspectivas de docentes, directores de programas.